Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. A nombre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, un agradecimiento para estos espacios que definitivamente nos empoderan más y además nos ayuden a transmitir la información y hacer un análisis, ¿verdad?, de cuáles son los siguientes pasos para seguir avanzando. La presentación se enfoca en el carbono azul, ¿verdad? En esta gran dinámica del valor de las actividades azules emergentes. Siguiente, por favor. Y la presentación va a tener siguiente, algunos objetivos, ¿verdad? Nos vamos a centrar en algunos objetivos, básicamente exponerles perdón, es la anterior, exponerles el contexto general de la temática de carbono azul en Costa Rica, a través de la línea de tiempo con algunas estrategias políticas existentes y el avance de estas. También va a tener el objetivo de enumerar algunos vacíos que se han identificado y describir esos avances con mayor importancia y relevancia para realzar este tipo de actividades. Luego, comunicar algunas de las recomendaciones útiles que nos van a servir para fomentar y fortalecer la economía azul, específicamente con el enfoque de carbono azul en Costa Rica. Siguiente, por favor. La línea de tiempo que les plasmo en esta diapositiva. Hacen falta algunos elementos, pero no quería recargárselas acá. Lo que quiero mostrarles es básicamente un extracto en la línea de tiempo desde el año 2011, donde comienzan técnicamente a surgir algunos de los estudios iniciales en el tema de cuantificación de carbono azul en manglares de Costa Rica, en sitios Ramsar, liderados básicamente por algunos proyectos de cooperación internacional y la academia. Este primer estudio que se hace en el Humedal Nacional Terra Basierpe, que también es sitio Ramsar, abre un abanico de oportunidades de estudio técnico y científico en esta rama e inicia también o hace despegar un primer taller de la Iniciativa Internacional de Carbono Azul en Costa Rica, donde nuestro país forma parte bajo el liderazgo de Australia. Luego, en el 2012, comienzan las primeras discusiones del tema a nivel nacional, institucionalmente y también con la colaboración de la academia y algunas ONGs, y se inicia un proceso de el primer planteamiento de la política nacional de carbono azul en ese momento, más o menos en 2012, con una serie de productos como una revisión del estado actual, una identificación de los actores relevantes y también un análisis de la legislación presente que nos puede dejar una línea base para plantear esta política. Avanzando con los años, bueno, en todo este tiempo se comienzan a generar estudios científicos específicos de cuantificación de carbono azul, de emisiones, de medios de vida relacionados a el ciclo o los ecosistemas que resguardan el carbono azul, a vulnerabilidad de esos ecosistemas, ¿verdad? Con más relevancia en los manglares y a la valoración de los servicios ecosistémicos vinculados a esos ecosistemas. En 2013 se actualiza la política o más bien inicia o se oficializa la política totalmente importantes para capturar carbono azul y luego se da también un seguimiento a talleres con actores relevantes de gobierno, academia y ONG, ¿verdad? Para estabilizar un poco más y homogenizar conceptos con referente a este tema. Luego, en el año 2014 se hace una entrega de la primer propuesta de la Política Nacional de Carbono Azul que tiene una, em,
una dinámica o un cambio en que si es política o es de estrategia. Se define que lo más relevante sería que el país decidiera tener una estrategia nacional de carbono azul, ya que hay algunas políticas que cobijan esta tema y son más generales, ¿verdad? Entonces que la estrategia llega a cumplir un rol muchísimo más operativo a la hora de la implementación. En el año 2015 se oficializa la Política Nacional de Humedales, que definitivamente incluye dentro de uno de sus ejes específicos el tema de carbono azul, tanto en la parte científica como en el rol de las comunidades y los beneficios de los servicios ecosistémicos que este ecosistema, que los ecosistemas que capturan carbono azul pueden desarrollar. Y luego, en la misma, siguiendo la línea de tiempo, en el 2016 se actualiza el plan estratégico de la Convención de Ramsar, que Costa Rica ratifica por medio de ley esta convención desde el año 91 y está sujeta a implementar todos esos metas y ejes estratégicos que define o se aprueba por medio de la Convención de Ramsar en su plan estratégico. Para este periodo de 2016-2030, el tema de carbono azul comienza a jugar un papel súper importante en el plan estratégico de la convención y se comienzan también a facilitar espacios, resoluciones, guías o intervenciones o facilitación de la Secretaría Ejecutiva de la Convención de Ramsar para facilitarle a los países la inclusión de estos temas y los diferentes niveles que pueda tener la región, las diferentes regiones del mundo, entre ellas Latinoamérica y el Caribe. Luego ya actualmente en el 2020 se inicia con el proceso de actualización de las NDCs del país, donde también tenemos el reto y se ha iniciado todo un proceso técnico para incluir la temática del carbono azul en los compromisos de la NDC. Al día de hoy, ¿verdad? Ya llegando al final de esta línea muy resumida que quise compartirles, se encuentran implementando algunos de los proyectos de pilotaje en el tema de restauración de estos ecosistemas de manglares, ya que son los componentes más importantes, ¿verdad?, en la captura de este tipo de carbono. Siguiente, por favor. Em, Sí, los componentes estratégicos propuestos en esta Estrategia Nacional de Carbono Azul, realmente desde sus inicios, desde el 2015, no han variado mucho, siguen siendo mejorar la gestión de los ecosistemas de carbono, ¿verdad? Entre ellos manglares, arrecifes de coral, mejorar también la gestión del conocimiento y la valoración económica y financiamiento de estos ecosistemas asociados y obviamente, ¿verdad?, poner la pizca de mejorar los espacios de gobernanza y gobernabilidad. Siguiente, por favor. Eh, Obviamente el tema de carbono azul lleva una transversalidad, ¿verdad? Con esquemas o piezas tan relevantes como la vulnerabilidad social y ecológica asociado a esos ecosistemas, el fortalecimiento de marcos políticos. Siguiente, por favor. Al fortalecimiento de marcos políticos, a la promoción de redes y prácticas con base en proyectos, a la valoración de servicios ecosistémicos, a los inventarios de carbono. Siguiente, por favor. Sí, tenemos también un mapeo que pudimos hacer con ayuda también con otro proyecto y colaboración de los colegas del CATIE de una evaluación de acciones regionales en donde efectivamente, ¿verdad? En Costa Rica
podemos seguir avanzando, ya que tenemos componentes técnicos de datos en inventarios de carbono, en servicios ecosistémicos identificados, en la valoración de esos servicios ecosistémicos en sitios más vulnerables, en procesos políticos también que han apoyado a que este tema siga avanzando y en acciones específicas también de manejo y restauración. Siguiente. La diapositiva siguiente muestra muy puntualmente, ¿verdad?, dónde están esos sitios donde se han realizado estudios técnicos, estudios de carbono en el país, muchos coincidiendo con sitios Ramsar y otros con humedales, grandes zonas de humedales que son de suma importancia para la productividad, ¿verdad?, de las comunidades asociadas a estos manglares. Siguiente. Pero también en la siguiente diapositiva, también quería hacer una pincelada, ¿verdad?, de cuáles son los compromisos que ya el país ha asumido en el tema de la acción climática, que no necesariamente puntualmente cita a los ecosistemas de carbono azul, ¿verdad?, sino que hemos sido un país que nos hemos enfocado en aumentar la resiliencia, ¿verdad?, vinculada a los impactos de cambio climático, pero también a fortalecer las capacidades locales, para desarrollar actividades bajas en emisiones a largo plazo, el tema de la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no necesariamente se han abarcado compromisos específicos vinculados con los ecosistemas de carbono azul. En la siguiente diapositiva eh, podemos ver un poco de qué es lo que la contribución en mitigación que el país actualmente tiene definida, ¿verdad? Que una meta al 2030 es reducir en un cierto grado de toneladas, en 170.500 toneladas de gases de efecto invernadero, para después seguir avanzando a una meta hasta el 2050 con una reducción, con una trayectoria de emisiones muchísimo menor de toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿verdad? Pero aquí entonces lo que podemos ver es el potencial de cómo la disminución en el impacto de la pérdida de cobertura de manglares podría aportar a estas contribuciones en mitigación que ya el país tiene definidas. Siguiente. En estos datos, básicamente que son facilitados también por Conservación Internacional y el CATI, que han facilitado la parte técnica de identificación de todos estos datos de cuánto ha sido la pérdida, por ejemplo, en los manglares del Golfo de Nicoya, en básicamente 2.431 hectáreas desde hace 30 años. Em, Esto representa, según los cálculos basados en los análisis científicos de los diferentes manglares que hemos estudiado, básicamente un 28% de emisiones nacionales perdidas, ¿verdad? Y esto se asocia también al valor económico de esas toneladas de carbono. Y en esta diapositiva podemos ahora sí alinear la importancia que tienen los ecosistemas de manglares comparados a otros sitios productivos que no almacenan tanto carbono, ¿verdad? Entonces, en el tema de el manejo de sumideros de carbono podemos tener técnicamente ya la justificación para seguir apoyando esas medidas o esas oportunidades basadas en ciencia que nos dejan abordar el tema de una forma muchísima más justificada. Siguiente, por favor. En este cuadro, el objetivo es mostrarles dentro de los compromisos o de las herramientas institucionales de planificación que ya cuenta Costa Rica, cómo o cuáles ya tienen identificadas el potencial de carbono azul, ¿verdad?
que representan los manglares. Entonces, por ejemplo, tenemos la Política Nacional de Humedales que identifica el desarrollo y la implementación de la Estrategia Nacional de Carbono Azul. Además, permite desarrollar y tiene como en uno de sus ejes específicos y metas el desarrollo de proyectos de pilotaje de restauración de manglares efectivamente para permitir que muchos de los servicios ecosistémicos puntualmente el de carbono azul, sigan siendo sumideros potenciales a lo largo del tiempo. Tenemos también la Estrategia Nacional de Biodiversidad con metas específicas ya numéricas de 725 hectáreas restauradas de manglares en el 2020. Además, nos dirige hacia herramientas técnicas también de que Costa Rica ya cuenta con el protocolo de monitoreo ecológico de manglares y nos también dirige a que construyamos unas guías metodológicas para la rehabilitación de manglares. Obviamente, estos son herramientas que nos sirven para seguir manteniendo, monitoreando y la salud de estos ecosistemas. Tenemos también la Estrategia Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, que también vincula la mitigación de riesgo, ¿verdad? Y la reducción del riesgo con el análisis de impactos de actividades agropecuarias en áreas costeras, básicamente con un objetivo de cumplir un siguiente paso hacia la restauración. Pero también tenemos vacíos, y es aquí donde abordamos el tema de vacíos, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y en el Plan Nacional de Adaptación, que no necesariamente vemos puntualizadas acciones o metas vinculadas con el carbono azul, ¿verdad? Tal vez hay una transversabilidad de otras metas, pero puntualmente todavía no están mapeadas. Y el último, la última herramienta de planificación a nivel de país, que es el Plan Nacional de Descarbonización, que se hace todo el esfuerzo para incluir dentro de la meta 10 algunos componentes también de restauración y de conservación de manglares como fuentes muy importantes para seguir almacenando carbono. Siguiente, por favor. Em, para seguir hablándoles de las contribuciones a nivel nacional, ¿verdad? Lo que mencionábamos, el Plan Nacional de Adaptación se basa en seguir apoyando y ejecutando programas de conservación y ampliación de programa de pago de servicios ambientales para incluir la adaptación basada en ecosistemas. Aquí hay un potencial muy grande que juegan los ecosistemas que capturan carbono azul y que aún hace falta desarrollar o mejorar mecanismos financieros como pueden ser los diferentes pagos de los programas de pagos de servicios ambientales en Costa Rica, que aún al día de hoy no incluyen, ¿verdad?, cómo solucionar esa retribución del servicio ecosistémico que dan los manglares como sumideros de carbono, pero se han elaborado algunos pasos que nos pueden llevar en los siguientes años a tener esos mecanismos con mayor claridad. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando también, aprovechando de que la región, los países, ¿verdad? De la región estamos con el proceso de actualización de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, las NDCs como se conocen. Estamos actualizando estamos en un proceso de actualización de esta NDC a nivel de país, donde eh, contribuyen dos combinaciones de enfoques, ¿verdad? Una es basado en las metodologías deductivas, ¿verdad? En modelaciones y la otra son básicamente las inductivas que forman parte de las metas de las emisiones o la contribución que se haga a la reducción de la meta de reducir emisiones al 2020. Acá ya hay sectores que aportan a estas contribuciones, pero para el 2025 Costa Rica tiene un gran apoyo político realmente y se están haciendo todos los esfuerzos técnicos para adjuntar también en estas contribuciones y en los diferentes escenarios de la NDC compromisos que incluyan
el tema de carbono azul como apoyo a las economías azules. Siguiente, por favor, para entrar a las oportunidades, donde ya les mencionaba que muy relevante ha sido el apoyo político que se ha tenido en este tema, como bien lo ha expresado al inicio del seminario web doña Aide Rodríguez, nuestra viceministra de Agua y Mares, pero también las otras instancias a nivel gubernamental que tienen competencia en el tema de el inventario de gases de efecto invernadero, la Dirección de Cambio Climático, ¿verdad? Y en conjunto con el SINAC, que es la institución con competencia para dar seguimiento y conservación a los elementos del patrimonio natural del Estado como los manglares, y que efectivamente se ha tenido esa respuesta a nivel política del apoyo y la inclusión del carbono azul en compromisos tan puntuales como la actualización de la NDC. Otros compromisos internacionales vinculantes, ¿verdad? Como es el enfoque de Ramsar y la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que nos permiten como país ir avanzando, tener una línea clara a nivel de convenciones internacionales y aportar también a nivel regional. Otras oportunidades también es la activación del tema con participación en espacios técnicos de discusión e implementación, como es el gran aporte que nos han dado las organizaciones no gubernamentales y también la academia, que obviamente dan un aporte muy significativo en la parte de generación de datos y de ciencia. Y obviamente el interés de Costa Rica de desarrollar la temática de economías azules como un gran ejemplo, ¿verdad? De estos espacios de discusión y de compartir conocimientos. Siguiente, por favor. Y básicamente para cerrar con este espacio, ¿verdad? La gran oportunidad que tenemos y la gran diversidad ahora de herramientas tecnológicas, como es esta imagen de fondo que no es más que un análisis, ¿verdad? Con herramientas geoespaciales y drones que nos permite tener una gama de información que hace algunos pocos años no teníamos. Entonces, muchísimas gracias y estamos a la orden.